Bueno, yo les voy a hablar un poco de lo que hemos aprendido a través de estudios que tienen que ver con el impacto ambiental que tiene la agricultura a pequeña escala, que generalmente es la agricultura de metílidos. Y aquí vamos. Nosotros estudiamos, tratar de estudiar los efectos ecológicos clásicos de la agricultura con ecología básica. Básicamente hicimos lo que se hace siempre, cuadrantes, etc. Generamos grupos tróficos con las especies que encontramos, etc. Construimos modelos para ver escenarios de estabilidad. Finalmente estamos tratando de hacer balances de biomasa trófica para ver el estado del ecosistema que engloba la APE. Bueno, ya sabido, somos productores top de metílidos, por ejemplo. Nosotros, el 97% está en la región de los lagos, la producción. Nosotros en ese ambiente buscamos granjas de distinto tamaño, establecimos de manera arbitraria el tamaño de esta granja, seguimos un paper de González Poblete para eso, y tenemos granjas de pequeña escala que son 200 toneladas al año, granjas de mediana que son más o menos 800 toneladas, 500, 800, y granjas de mayor escala que más de 1500 toneladas. Lo interesante aquí es que tenemos distintos ambientes, tenemos canales, tenemos bahías, estuarios, penínsulas, corredores entre islas, etcétera, que varían mucho en la diversidad y varían mucho también los efectos que puede tener la agricultura en los fondos, ¿no? Pero bueno, ¿qué hemos aprendido hasta ahora? Lo primero que es casi obvio ahora, ¿no? Que la agricultura de bivalvos crea un hábitat abajo, crea un ecosistema, lo llamamos hábitat emergente, hoy lo llamamos banco emergente, etc. Pero esto es una realidad, y la agricultura de pequeña escala tiene una estrellita allí porque nuestra evaluación es los mejores resultados del banco, del estado del hábitat, de la diversidad, de los grupos funcionales, es mejor a pequeña escala, ¿no? Esto es más o menos lo que uno ve. Hay no solo choritos, ¿no? Hay muchas especies allí, y también hay basura que viene de los cultivos que generalmente en muy poco tiempo se transforma en hábitat estructurado, y otras especies estructuradas empiezan a vivir sobre ellos, ¿no? Nosotros, haciendo una revisión súper rápida de lo que hay en un banco emergente, encontramos que en uno de ellos había, por ejemplo, reclutas de erizo, mucha cantidad de erizo, y esto había mucho mayor abundancia que en zonas de libre acceso, por ejemplo, en Chiloé. Hicimos un cálculo muy grueso, muy apurado, de más o menos cuánto dinero hay allí, más o menos $8.000 de erizo en un banco emergente que tiene más de 15 años. La edad del banco también es importante, y la ubicación, en qué tipo de ambiente está. Entonces nosotros finalmente tenemos esta situación, tenemos una situación en la que hay un excedente, que es lo que generalmente uno encuentra. Hay más número de especies, abundancia de especies, riqueza funcional, llámese el indicador. Tenemos una situación de impacto en que hay menor abundancia de especies, menor riqueza que en sitios de referencia, por ejemplo, y eso lo llamamos impacto, ¿no? Y tenemos una situación que simplemente estos hábitats emergentes, estos bancos emergentes, reflejan el ambiente de sitios de referencia. Hay mucha variabilidad involucrada en todo esto, ¿no? Pero esa similitud es lo que nosotros llamamos un banco emergente o un hábitat emergente. Generalmente encontramos este tipo de respuestas en términos de riqueza funcional. El número de funciones de especies que hay bajo cultivos versus sitios de referencia generalmente es mayor bajo los cultivos de vitílidos. Y a veces, especialmente en marzo y en noviembre, que fueron los últimos monitoreos que hicimos, esta riqueza funcional es mayor en cultivos de pequeña escala, no así de mesoescala o de macroescala. Entonces existe riqueza de funciones, pero ¿qué funciones son estas? ¿Cuáles son los organismos que están allí? Generalmente son grupos de cangrejos depredadores, cangrejos detritívoros, generalistas, omnívoros, algunos detritívoros y filtradores, ¿no? Estas especies parecen acomodarse mejor sobre los bancos emergentes de chorito que hay bajo los cultivos, ¿no? Y generalmente hay menor presencia de ellos en sitios de referencia. Entonces, la historia esta es 2 primaveras, un otoño. Encontramos, aquí tenemos la abundancia total. Encontramos que hay consistentemente, obviamente más mitílidos, un orden de magnitud, 2 órdenes de magnitud más mitílidos bajo los cultivos,
Pero también hay cangrejos depredadores que destacan su abundancia y detritívoros, digamos como en acuicultura en general, la acuicultura de mitilio en general. Y algunas respuestas específicas de acuicultura a pequeña escala que favorecen o no ciertos grupos. Pero esto también está muy ligado a dónde fuimos a sacar las muestras, ¿no? Pero hay una respuesta especial de la acuicultura de pequeña escala. En cuanto a la infauna, lo que les mostraba era epifauna, móvil y sésil. En cuanto a la infauna también encontramos algún tipo de similitud. Ahí tenemos, por ejemplo, en ese gráfico vemos que los suspensívoros y los carroñeros aparecen más en sitios de cultivo que en referencia, generalmente en granjas de meso o macroescala. Lo mismo en marzo, eso lo hicimos en dos oportunidades, tenemos un patrón más o menos parecido. La infauna parece ser más sensible, por eso es el indicador mayor de las condiciones del fondo, ¿no? Aquí hay otra pequeña muestra de eso. La infauna parece responder mejor a cultivos de pequeña escala. Obviamente el volumen de cultivo, la cantidad de desechos que genera un cultivo de 1500 toneladas es muy distinto a uno que produce 300 toneladas, ¿no? Pero la infauna es mucho más sensible, sigue siendo el mejor indicador. Algunas cosas algunos parámetros físicos no tenemos que, allá están los niveles de aceptabilidad que usa el Instituto de Fomento Pesquero. Generalmente están todos dentro de aceptable, los lugares que visitamos, incluyendo granjas de macroescala en términos de materia orgánica, por ejemplo, pero se escaparon en el año 2021. Aún así, como transición, el efecto de la acuicultura a mayor escala es evidente, no hay un impacto, es un impacto, y la generación del banco en sí también es un impacto. Tenemos indicadores parecidos, pero generalmente la salud de estos bancos está bien, no había ningún sitio que se estuviera muriendo aún bajo una mitilicultura de 1500 toneladas. Destacamos eso por el reglamento. Nosotros en la materia orgánica es 9%, en el rama la aceptabilidad, y se supone que más o menos con esos niveles tú tienes ya fondos anóxicos y que están muriéndose, ¿no? Nosotros no encontramos eso. En términos de hábitat bajo los cultivos, parecen nutrir un poco el reciclaje de los desechos que hay abajo, apalancado por la diversidad de especies que es capaz de vivir allí, ¿no? Entonces, ¿cuál es la mejor opción de manejo aquí? Tal vez deberíamos nosotros pensar que cada ambiente debería ser manejado de manera distinta, más o menos calcular la carga total del ambiente, la suma total de todos los cultivos que hay para realmente entender cómo funciona, cómo se recicla, ¿no? Esto podría acercarse un poco a la agricultura ecológica. ¿Por qué? Porque la agricultura de pequeña escala se basa en bioalgos y macroalgas, y estos tipos de cultivos están mucho más cercanos a los procesos naturales del ambiente. Por lo tanto, es una agricultura más cercana a cómo funciona el ecosistema, a las oscilaciones del ecosistema, ¿no? Hay opciones para ver esto en la ecología del paisaje o la agricultura integrada multitrófica regional, que ve una unidad completa geográfica como el área de manejo para hacer reciclaje, ¿no? Otra cosa que aprendimos, aplicando lo que ya sabíamos, que los policultivos son oscilatoriamente estables, solo si oscilan con el ecosistema, ¿no? Esto no lo descubrimos, sino que lo estudiamos con modelos loop análisis. Aquí rápidamente, estos son los loop análisis, estas pelotitas con estas flechitas. Lo que importa más aquí es la conexión entre las pelotitas que representan las variables del ecosistema y que simplemente siguen una relación matemática en la cual puede ser positiva, neutra o negativa, reflejando, por ejemplo, un loco obviamente siempre va a depredar sobre el chorito, nunca va a ser al revés, ¿no? Los choritos no tienen la capacidad de depredar sobre los locos, etc. Y esas respuestas si son, por ejemplo, positivas, reflejan que hay una capacidad que la población está bajo K medios, puede ser neutra, que se mantiene solamente en ese equilibrio, o puede ser negativa, en la cual está entre K medios y su capacidad de carga máxima. Esto está basado en un teorema que es de Ruth Hurwitz, unos ingenieros que descubrieron que evaluando sistemas complejos de conexiones que sean positivas, negativas o neutras, se puede determinar que un sistema es estable, o sea, en un circuito, por ejemplo, eléctrico, en un concierto o en un computador, si uno aprieta ON no va a explotar el sistema cuando la suma total de sus interacciones es negativa.
Ese es el teorema de Ross-Pullwitz, por lo tanto esto se puede aplicar fácilmente a una matriz jacobiana, ¿no? En el cual las especies ganan, empatan o pierden. Hay una matriz jacobiana de uno de los hábitats emergentes que estamos estudiando. Eso se computa, ¿no? Y podemos tener una red de interacciones que nos va a representar la mayor parte de las interacciones que nosotros queramos meter en el modelo, ¿no? En el caso de la acuicultura a pequeña escala, en el caso de los policultivos, por ejemplo, que fue el ejemplo que usamos, podemos conectar rápidamente todos los procesos y los organismos, etcétera, los grupos funcionales que componen la vasta red, la compleja red en la cual se inserta la agricultura, ¿no? En términos del ecosistema, y sus conexiones, que finalmente todo se conecta en el agua, y esto está todo dado por relaciones que son positivas, negativas o neutras, finalmente. Entonces creamos este modelo, hicimos una evaluación del cultivo a pequeña escala, pre-cosecha, cosecha y una post-cosecha que incluye el aprovechamiento del banco emergente. Pues justo. Y estos son los resultados, ¿no? En la pre-cosecha encontramos que, por ejemplo, la mayoría de las autorretroacciones o de las interacciones tienen que ser para los grupos más importantes del ecosistema negativas o cero, lo cual significa que tienen que estar dentro de su capacidad de carga, una carga neutra, ¿no? Que son el ambiente, dejar el ambiente como está, digamos. Sin embargo, grupos como el fouling o los anfípodos deben permanecer o bajo su capacidad de carga, pueden crecer, o sea, tienen que estar muy controlados, o bien tienen que permanecer con una capacidad de carga entre K y K medios. El fouling y los anfípodos son elementos que vienen del cultivo, que llegan al cultivo porque están las estructuras allí. Una cosa muy distinta encontramos durante la cosecha, en la cual todos los grupos involucrados, todo lo que le preguntamos al modelo dice que puede estar en cualquier estado de crecimiento, y eso significa que, ¿y por qué ocurre esto? Porque durante la cosecha hay un gran input de biomasa, tanto de mitílidos, vivos, muertos, y del fouling que sale de las líneas. Esa cantidad enorme parece otorgarle al ecosistema un sistema de equilibrio en el que puede ocurrir cualquier estado allí. Estamos estudiando eso. Y finalmente la post cosecha y el aprovechamiento del banco nos muestra algo parecido, en el cual hay grupos que solo se pueden mantener en cierto estado, ¿no? Pero en este modelo le preguntamos al modelo el rol del acuicultor, que es la A, y el rol de los depredadores bentónicos dentro del sistema, y en ambos casos, tanto el acuicultor como los depredadores deben permanecer con una autorretracción negativa, o sea, se debe limitar su crecimiento y mantenerlo oscilando dentro de su capacidad de carga. Esto es importante porque filosóficamente hablando le estamos diciendo al acuicultor no crezca, lo cual es bastante impopular en esta cultura, en nuestra cultura, no crecer, no expandirse. Entonces, por último, la Revolución Azul, que fue como se llamó a la agricultura hace muchos años atrás, nuevamente más o menos en el 2000 se dijo que esta revolución tendría que ir verde, tendría que volverse una revolución verde. Es un punto extra para la APE porque tiene la capacidad, por el tamaño del cultivo, de poder estabilizar un poco el sistema, porque no genera tantos desechos como un cultivo a mayor escala, aunque la agricultura a mayor escala también puede ser parte de ese equilibrio, ¿no? Todo es cosa de manejo. Finalmente, todos los estudios que estamos haciendo en el caso de los bancos emergentes, nos falta un poco ver qué pasa con el monocultivo. Nosotros probamos el monocultivo, nosotros evaluamos un policultivo, sin embargo, si a ese modelo no le sacan las algas, se vuelve inestable también. Todo tiene que ver con un plan de manejo, cómo explotar esta huella de la agricultura, por ejemplo, el aprovechamiento. Finalmente tú estás controlando una huella natural. Vamos a ver qué ocurre con las semillas, no solo de choritos allí, pero de otras especies. Tal vez sirvan como reservorio para la biodiversidad estos bancos emergentes, pensando en aquellos bancos que son muy saludables, como los de pequeña escala, ¿no? Y ver cuánto compite esa biomasa de choritos abajo con el cultivo arriba en términos del fitoplancton, ¿no? Como les había dicho, sacando el cultivo de algas de este modelo se vuelve más inestable. Esto es un poco sesgado lo que estoy diciendo, porque el modelo fue creado estable, se logró estabilidad con ese componente. Si lo sacas se va a volver inestable, pero vamos a hacer modelos en el cual el monocultivo de mitílidos parece ser inestable, pero tenemos que agregarle más variables, como
qué significa la colecta de semillas en este sistema, o las fuentes naturales, los bancos naturales, o bien el cultivo de semillas. Tenemos que explorar esto y tener respuestas y cómo se puede lograr estados de estabilidad. Finalmente, estamos tratando de ver justamente cuál es la influencia de la agricultura a pequeña escala sobre el ecosistema, ver qué nivel de eutroficación tiene, cómo se logra la mayor, dónde están los puntos débiles de inestabilidad en términos cuantitativos, y que eso lo estamos analizando con ECOPAD, esperamos tener resultados para el próximo año. Finalmente, las conclusiones es que la metilcultura facilita hábitat, diversidad de especies, se puede crear bancos. Los impactos más pronunciados son a escalas mayores de cultivo. La función de las especies que aumentan bajo los cultivos, que son detritívoros o jaivas depredadores, etc., reflejan una alteración del ecosistema, reflejan un proceso. Hay especies involucradas, pero muchas más especies ecológicamente importantes en esos bancos. Entonces, la segunda parte dice que los policultivos sí promueven la estabilidad de grupos clave en el ecosistema, ¿no? Y atenúa efectos el cultivo de algas, obviamente. La huella ecológica, que es el banco emergente, se puede usar, y por lo tanto podemos controlar la huella ecológica con uso estratégico de estos servicios ecosistémicos que están siendo facilitados por la metilicultura. Eso es más que nada, y por sobre todas las cosas, los modelos muestran que hay que poner el límite al efecto de depredador-presa, tanto de los depredadores, que eso se puede lograr con manejo, pero sobre todo en el acuicultor. Y eso es lo más impopular que hay, ¿no? O todos nosotros, ponernos límites para crecer, para expandirnos, para llegar más allá. Ese tipo de pensamiento está muy arraigado en nuestra cultura, pero los modelos nos dicen que no, que hay que limitarlo. O sea, ahí hay una autolimitación. Eso es solo para dejarlos invitados finalmente para el próximo año. Tenemos este simposio de repoblamiento mundial, en el cual vienen personas que saben mucho sobre repoblamiento de peces, con experiencia exitosa de repoblamiento de peces, repoblamiento de crustáceos, repoblamiento de pulpos y repoblamiento de salmones, cuyos modelos que se aplican en el hemisferio norte podrían sernos útiles para ver el efecto de las escapes de salmones acá. Así que les recomiendo que, si necesitan información sobre esto, se contacten conmigo.